Pastores me pidieron que presente delante de ustedes esta mañana un tema relacionado al canon bíblico. Y el tema le puse por título ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Una breve teología del canon. Permítame comenzar con esta breve introducción. En una novela popular del año 2003, uno de los personajes, un académico de renombre, comparte la teoría de que Jesús y María Magdalena eran una pareja formal y como evidencia comienza a leer a partir del Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, y en respuesta, quien lo escucha se muestra sorprendida ante la existencia de estos otros textos. Lo que este profesor, el profesor Lee, responde, y cito: el Evangelio de Felipe fue rechazado durante el Concilio de Nicea, junto con cualquier otro evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Este mito, por alguna razón, aunque tanto la novela como esta pequeña frase, ambas son productos de ficción, por alguna razón este mito se ha enraizado en el pensamiento popular y aunque es ficción, es una realidad que han abierto una nueva era sobre discusiones relacionadas al canon bíblico, relacionados a la pregunta, ¿cómo sabemos que los libros que tenemos en nuestra Biblia son los libros correctos? Ahora, ¿cómo podemos abarcar la cuestión del canon dado a la iglesia a través de 1500 años de historia en menos de 50 minutos? Y la respuesta es, no podemos. No podemos abarcarlo todo. Y permítame recordar algo. Mencionaron que soy mexicano, entonces de antemano pido disculpas porque van a estar escuchando esta clase como si fuera un doblaje latinoamericano. Todavía no aprendo todos mis chilenismos. Me han estado enseñando los hermanos pacientemente. Espero que para la próxima semana ya pueda mantener una mejor conversación y tener un mejor acento. Entonces, ¿cómo vamos a abarcar este tema? Bueno, quiero dividir esta plática en dos partes. En la primera, quiero revisar rápidamente 4 mitos acerca del canon bíblico y sus respuestas. En la segunda parte, quiero que veamos cuáles son los fundamentos de una introducción teológica al canon bíblico. ¿Cómo tomamos la pregunta del canon y nos cambiamos de una postura histórica a entenderla como una pregunta teológica? Bien, con esto una pequeña clarificación es necesaria. La palabra canon viene del griego canón, que significa vara de medición o un estándar o una medida, aparece al final de Gálatas, pero de ahí es donde viene nuestra palabra canon y básicamente significa cuál es el estándar, cómo sabemos cuáles son los libros que llevan las marcas de la inspiración divina. Ok, con esto en mente, vamos a repasar primero los 4 mitos. Número 1, la iglesia se juntó en el siglo IV a escoger los libros que formarían parte del canon. Mito muy popular, lamentablemente no es histórico, es falso. En primer lugar, el canon del Antiguo Testamento estaba bien definido desde antes del siglo IV, desde antes del siglo I. Cuando ustedes ven a Jesús en todas sus disputas con los fariseos, una de las cosas que nunca disputan es cuáles son los libros que están en mi Biblia. Cuando Jesús usa estos pasajes bíblicos, nunca vemos una respuesta de algún fariseo diciendo, Jesús, eso está en tu Biblia, pero no está en la mía, ¿no? Entonces, el canon del Antiguo Testamento tiene una historia también larga, pero la realidad es que para el primer siglo ya estaba bien definido. Tenemos esta estructura tripartita que son la ley, los profetas y los escritos. A veces, por ejemplo, en el libro de Lucas
se habla de la ley, los profetas y los salmos, que los salmos es el primer libro, la introducción a todos los demás escritos, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento no fue elegido. El canon del Nuevo Testamento, por supuesto, fue producido durante el primer siglo de la Iglesia, naturalmente, porque es el Nuevo Testamento. Pero no, el Concilio de Nicea en el siglo IV no jugó ningún papel en la producción ni en la determinación del canon. El concilio fue sobre resolver una controversia cristológica sobre la divinidad de Jesús, de modo que decir que el canon del Nuevo Testamento fue elegido o fue votado o que algunos libros fueron rechazados en Nicea simplemente es falso. No existe historia que respalde esto. Y otra vez, quiero ser justo con el autor de esta novela, Dan Brown. En su primera página, antes de que empiece la novela, dice: recuerden, estimados lectores, que esto es una ficción. Pero muchos no leemos esta primera página. De forma similar, sin embargo, se atribuye a Atanasio de Alejandría, el padre de la iglesia, la producción de una primera lista completa, incluyendo todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el siglo IV. Para esto sí tenemos evidencia histórica, tenemos esa carta. Si a alguien le interesa, es la carta pascual número 39 en el año 367 después de Cristo. Sin embargo, es bien importante distinguir entre la producción de una lista y la producción del canon. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, tengo un niño que tiene 2 años y una niña que tiene 4. Niña con 4 años, si yo le pregunto, ¿cuál es el nombre de tus papás? Ella me puede decir el nombre de sus papás. Tiene el conocimiento y la capacidad de recordar estos nombres. Mi hijo de 2 años no lo tiene. Eso no cambia la realidad de que sus papás ya existen, ya existían y ya estaban determinados. Cuando mi niño de 2 años crezca, él va a tener la capacidad de reconocer quiénes son esos papás, cuáles son sus nombres, cuáles son algunas de sus características. El hecho de que mi niño pueda nombrarlo más adelante en la historia no significa que en ese punto yo empiezo a ser su papá. Algo muy similar es cuando tenemos la distinción entre la lista y la producción del canon como tal. El hecho de que tengamos una primera lista en algún punto de la historia no significa que el canon fue determinado en ese punto de la historia. Y esa es una distinción muy, pero muy importante. Habiendo dicho esto, existen listas más antiguas que la de Atanasio. Orígenes de Alejandría, en su homilía al libro de Josué, ya habla sobre la autoridad de los libros del Nuevo Testamento. Y lo interesante de esta homilía es que Orígenes de Alejandría lo menciona no como una innovación teológica, sino como de pasada, algo que es conocimiento popular, lo cual nos dice que para ese entonces tanto él como su audiencia ya entendían que estos libros eran libros inspirados, eran parte de la palabra de Dios para el pueblo de Dios. También tenemos un documento que se llama el Fragmento de Muratori. El Fragmento de Muratori se llama así por el papirólogo que lo descubrió y lo añadió a su colección. El Fragmento de Muratori data del año 170 después de Cristo, es a finales del siglo, finales del siglo II, y ya tiene una lista con 22 de los 27 libros. Podemos entrar en más detalles después de por qué los otros 5 libros no estaban allá y cuáles eran estos otros 5 libros, pero básicamente los 5 libros que no aparecen allá tienden a ser los libros más pequeños del Nuevo Testamento, y pueden haber muchísimas razones por las cuales no están en esta lista. Lo interesante es que esa misma lista del Fragmento de Muratori habla de los libros que son universalmente aceptados, habla de libros que son universalmente rechazados y habla de libros que son benéficos para la iglesia, pero que no tienen
las marcas de inspiración básicamente no son canónicos, algo así como si habláramos de libros de C.S. Lewis. ¿Son libros que se leen en la iglesia? Sí, las Crónicas de Narnia se leen en la iglesia, El Progreso de Peregrino de John Bunyan son buenos para leer en la iglesia, pero no son inspirados. Lo interesante en este fragmento es que aquellos libros que no están presentes allá, no están presentes en ninguna de las otras dos categorías. No están como libros rechazados y tampoco están como libros benéficos, lo que nos lleva a pensar que probablemente el escriba que estaba haciendo esta lista simplemente no tenía conocimiento de estos libros, y esto es bastante natural. Vivimos en una época donde la información viaja rapidísimo, en cuestión de milésimas de segundo. Esta no era la realidad en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, para poder hacer una copia de un libro se necesitaba papiro, y el papiro era caro y la tinta era cara. Necesitabas un escriba, necesitabas educar a ese escriba. El escriba necesitaba sentarse y hacer una copia letra por letra, palabra por palabra de esas cartas. No todas las cartas iban a ser copiadas con la misma frecuencia. Por supuesto, tienes el libro de Romanos, tienes el libro de Tercera de Juan. Ambos son inspirados, amén. Ambos son buenos para la iglesia, amén. Voy a apostar aquí, no estoy seguro, quizá alguien sea fan de Tercera de Juan. Si es así, disculpa, pero estoy seguro que en el lecho de muerte muy pocas personas van a decir, me gustaría que me leyeran Tercera de Juan. Más personas van a decir, quiero que me lean Romanos capítulo 8 o quiero que me lean los primeros capítulos de Hebreos. Es natural, tenemos usos distintos para distintas partes del canon. Entonces es posible que estos libros no aparecieran por estas razones. Sin embargo, estos libros, desde el inicio, este núcleo de libros que sí aparecen, ya son utilizados como escritura. Y esto le podemos llamar conciencia canónica por parte de los autores o función canónica. Y aquí está la cuestión interesante. Habíamos dicho que las listas no son las mejores formas de determinar el origen del canon, porque tú puedes tener el origen del canon y hacer una lista muchos años después. Pero ¿qué es sobre la función? Si empezamos a ver que la iglesia comienza a utilizar algunos de estos libros para predicar, para citarlos como escritura, para resolver conflictos teológicos, entonces podemos ver que ya existe una función canónica de la mayoría de estos libros. Y lo que quiero comunicarles es que estos libros, no existe un punto después de su redacción donde alguien haya dicho, oye, ¿has leído la epístola a los Hebreos? Sí, he leído la epístola, muy buena, ¿verdad? Muy buena. Creo que deberíamos hacerla canon. Eso no existe en la iglesia. Desde que fueron producidos y recibidos como palabra de Dios. En ese sentido, el origen del canon del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento es el mismo punto de origen que su redacción. Y esto lo podemos ver a través de esta función canónica. También lo podemos ver a través de cómo los autores citan otras partes de la Escritura. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, que es una cita de Deuteronomio, pero luego dice, y el obrero es digno de su salario. Es una cita del Evangelio de Lucas. Entonces, en conclusión, el origen de una lista canónica no es la única ni la mejor forma de medir el origen del canon. Debemos observar la función de estos libros desde su producción. Mito número 2. Los protestantes quitamos los libros deuterocanónicos de nuestras Biblias. ¿Alguna vez han escuchado algo así? Pues, es que ustedes quitaron los deuterocanónicos. Bueno, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos o apócrifa, también se le conocen, son una categoría que se comprende principalmente de textos producidos o recopilados en el periodo intertestamentario. ¿Okay? Termina el periodo de profecía
Hay 400 años de silencio. En esos 400 años de silencio son cuando se empiezan a producir estos libros deuterocanónicos. Algunos de ellos fueron producidos en griego, ni siquiera en hebreo. Ejemplos de estos libros son los libros de Macabeos, Jesús ben Sirá, o también conocido como Eclesiástico, algunas adiciones al libro de Daniel, Susana, Bel y el dragón, etc. ¿Cuáles son las diferencias de estos libros con los libros canónicos? Déjenme compartirles 3 importantes. Número 1, estos libros no se encuentran en el canon hebreo. Si vamos a una sinagoga hoy, les decimos, ¿qué opinas del libro de Susana? Te van a decir, la adición al libro de Daniel, un buen libro, lo podemos leer, no es palabra de Dios. No está dentro del canon, ni siquiera de los judíos. Número 2, estos libros no son citados en el Nuevo Testamento en ningún lugar. Estos libros no son citados como escritura en el Nuevo Testamento. Y número 3, algunos de estos libros contienen errores históricos o doctrinales irreconciliables. Por ende, podemos ver que no llevan marcas de inspiración divina. Quizá entonces la pregunta surja, ¿cómo entonces llegaron al canon, en este caso de la Iglesia Católica Romana o de la Iglesia Ortodoxa Oriental? Bueno, estos libros llegaron a ser asociados con el canon del Antiguo Testamento a través del proceso de traducción de la Biblia hebrea al griego, en lo que el día de hoy conocemos como Septuaginta. Hablamos de la Septuaginta y pensamos en un solo libro, que es esta traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. El problema es que la historia es un poquito más complicada. Estos libros se fueron traduciendo de forma individual. Es decir, primero se tradujo el Pentateuco, después quizás se haya traducido Job, después Proverbios. No existió un orden y tampoco existió una sola traducción. Eran varias traducciones que se estaban haciendo al mismo tiempo. Todo esto para decir que no fue un proceso ordenado que trataba de preservar el canon del Antiguo Testamento en este proceso de traducción. A final de cuentas, con la invención del Códex, el Códex es el modelo de libro clásico que tenemos. Uno como esto sería un códex en la antigüedad. Algunos de esos libros terminan siendo añadidos a los libros canónicos del Antiguo Testamento. No podemos saber las intenciones de las personas que añadieron estos libros, ¿no es cierto? Cuando celebramos los 500 años de la Reforma en México, se produjo una versión de la Biblia que tenía el himnario de la Iglesia Nacional Presbiteriana añadido en la parte de atrás. Por supuesto, se aclaraba que esto no es escritura, etcétera, etcétera. Pero incluso si ustedes ven sus Biblias, tienen contenido allá que no es inspirado. El prólogo, la introducción, el índice. Todas estas cuestiones son partes que están allá que no son inspiradas. ¿Pudo haber sido esto la forma como llegaron estos otros libros? No lo sabemos. El punto es que la Iglesia Ortodoxa Oriental decide en algún punto adoptar la Septuaginta como su Biblia. Entonces ellos dejan atrás la Biblia hebrea y con la adopción de la Septuaginta adoptan todos estos libros. Del lado de la Iglesia Católica Romana siempre había habido una distinción entre los libros que son inspirados y libros secundarios, que son buenos para ser leídos, dice San Jerónimo en el siglo IV. El Papa Gregorio no acepta estos libros como canónicos. Más cerca de la Reforma, el cardenal Jiménez, el que llevó a Martín Lutero a juicio, él tampoco aceptaba estos libros. ¿Cómo llegaron a la Iglesia Católica? Bueno, fue como una respuesta a la Reforma. En la Contrarreforma, cuando los reformados presentan la idea de sola escritura y presentan el canon al cual ellos se van a atener, que es el canon que hasta ese momento nadie disputaba, en respuesta en el Concilio de Trento en los años 1500,
Pues por primera vez que la Iglesia Católica dictamina de forma oficial que los deuterocanónicos son parte del canon del Antiguo Testamento. Entonces, no, nunca quitamos estos libros del canon. Número 3. Otros libros apócrifos, hablando del Nuevo Testamento, son igual de válidos. Esta idea de que en el cristianismo primitivo no había una uniformidad, no había varios cristianismos primitivos y cada quien tenía su versión de cristianismo, y al final los libros que tenemos son una reflexión o más bien reflejan el cristianismo que salió vencedor, y todos los demás pobres tipos de cristianismos, ellos fueron oprimidos y sus libros fueron desapareciendo. ¿Cuál es el problema con esto? Es cierto que todos los escritos antiguos que hablan de Jesús o de la historia de la iglesia son igual de válidos. Bueno, solo los libros que tenemos en el canon del Nuevo Testamento tienen su origen durante el primer siglo. Entonces, quiero asumir que a nosotros que nos interesa la historia de Jesús, que nos interesa la historia de qué pasó con los apóstoles cuando Jesús resucitó y ascendió, queremos estar lo más cerca posible de los que fueron testigos visuales, de los que vivieron estos eventos. Y esto solo lo vamos a encontrar con escritos que daten de este primer siglo, cuando fue el establecimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Todo lo demás que tenemos es tardío, a veces extremadamente tardío y extremadamente fragmentario. Además, y ahorita vamos a analizar esas dos cosas, pero además vamos a ver lo que esta posición asume y ver si sus conclusiones son racionales o no. Esa posición dice que existen otros libros antiguos que hablan de Jesús. Los textos de la Biblia, de nuestras Biblias, son textos antiguos que hablan de Jesús. Nosotros como creyentes decimos que estos textos de la Biblia son inspirados y son válidos. Y otras personas dicen luego, entonces, todos los escritos antiguos que hablan de Jesús también son igual de inspirados e igual de válidos. Pero algo está mal aquí, ¿no es cierto? Esa última conclusión no fluye de las premisas. No necesariamente porque algo sea antiguo y hable de Jesús significa que es inspirado. Tenemos el ejemplo de Josefo. Josefo es antiguo y habla de Jesús y nadie lo considera inspirado. Tenemos escritos de Plinio el Joven. Habla de Jesús, es muy antiguo, no creemos que sea inspirado. Entonces, no es simplemente la antigüedad lo que le da validez a los textos. Por otro lado, quiero ver manos. ¿Alguien aquí ha leído alguna vez algunos de estos libros apócrifos del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Alguien ha leído el Evangelio de Pedro? No, ok. ¿Alguien ha leído los Hechos de Juan? Okay. En Hechos de Juan hay un león que es bautizado. En el Evangelio de Pedro tenemos esta narrativa de la resurrección, que si se fijan es bastante interesante. Ninguno de nuestros 4 evangelios narran la resurrección. Cuando las personas llegan, el cuerpo ya no está. Como si eso fue exactamente lo que hubiese sucedido, ¿no es cierto? Pero estos otros evangelios te narran estos vacíos que tenemos en la historia, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Pedro se nos narra la resurrección y tenemos un testigo ocular que ve a Jesús salir de la tumba, pero cuando sale de la tumba no es el Jesús que nosotros conocemos. Es un Jesús gigante. Su cabeza llega hasta el cielo. Y no solo eso, sino que detrás de Jesús sale otra cosa. Sale la cruz. Y dice que la cruz estaba siguiendo a Jesús. No nos dice si estaba caminando, si estaba flotando, pero está la cruz siguiendo a Jesús. Y después la cruz comienza a hablar.
En el Evangelio de la infancia de Tomás, que es la infancia de Jesús narrada desde la perspectiva de Tomás, tenemos a un Jesús recién nacido en el pesebre, que cuando vienen a entregarle regalos, él se para y comienza a dar una plática magistral. Y la gente se queda asombrada, no del hecho de que un recién nacido pueda hablar, sino de su sabiduría. Más adelante en el mismo evangelio, este niño Jesús, cuando está aburrido o sus compañeros de juego le juegan una mala broma, los mata, termina con sus vidas. Cuando está aburrido, toma del lodo, empieza a formar pajaritos, sopla y les da vida. Este es el tipo de contenido que tenemos en estos otros evangelios. Entonces, la diferencia no es solamente una cuestión histórica, también tenemos una diferencia cualitativa. De hecho, el mejor argumento para terminar estas discusiones es hacer precisamente la pregunta: ¿han leído estas cosas que están proponiendo que aceptemos? Y si no, vayan, léanlas y después conversamos, porque son experiencias completamente distintas cuando alguien lee los evangelios bíblicos canónicos y cuando alguien lee estos evangelios apócrifos. Tenemos otras cuestiones que hay que tener en cuenta, como la pseudonimidad. ¿Qué es la pseudonimidad? Yo escribo y si quiero que mi escrito sea leído, le voy a poner un nombre que llame la atención de las personas. ¿Se han puesto a pensar por qué tenemos un evangelio que se llama el Evangelio de Marcos? ¿El Evangelio de Lucas? Esas personas no fueron apóstoles. Marcos en especial tiene una historia quizá no la mejor en el Nuevo Testamento. Estos nombres que tienen hablan de la genuinidad, de la veracidad de las personas que lo escribieron. Por otro lado, este evangelio en el que Jesús es gigante y tenemos una cruz que habla, lleva por nombre el Evangelio de Pedro. Los otros evangelios apócrifos siempre vamos a tener personajes importantes: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, de María Magdalena. Estos evangelios que prometen una perspectiva completamente nueva y lamentablemente la tienen y enseñan doctrina que es completamente contraria a lo que la Biblia enseña. Entonces, en estos sentidos, los evangelios apócrifos y otros libros apócrifos son cualitativamente diferentes a los que recibimos en el canon. Es decir, no todos los libros son iguales. ¿Okay? Este es el mito. ¿Todos los libros son igual de válidos? No, no es cierto, no es así. Último, 4. ¿Qué de su fama? Seguramente otros cristianos en el cristianismo primitivo usaban estos otros libros tanto como los canónicos. Aquí hay que mencionar dos cosas. En primer lugar, que el hecho de que muchas personas usen algo no le da validez. ¿Okay? No hay una relación directa. Así como el hecho de que pocas personas usen algo no está relacionado con su validez. Por ejemplo, lo que vimos sobre segunda y tercera de Juan. Quizá al principio eran menos las personas que lo utilizaban, pero dado su genuinidad, al final terminan siendo indiscutiblemente reconocidos como parte del canon. Del otro lado, no importa si todo el mundo en el cristianismo primitivo estuviera leyendo los Hechos de Juan, donde bautizan a León. No importa cuántos cristianos leamos las Crónicas de Narnia y utilicemos el progreso del peregrino, eso no le da una validez canónica. Entonces, el proceso mental que está detrás del argumento es cerrado. Ahora bien, en cuanto a hechos, disculpe, la realidad es que no existe evidencia para asegurar que estos libros eran tan populares como los libros canónicos. En historia, la forma como medimos la popularidad de los libros es por los fragmentos y las copias que dejaron atrás en la historia. Vamos a ver algunas estadísticas. ¿Cuántos evangelios, cuántos manuscritos creen
que existan del Evangelio de Tomás? Primero, ¿quién ha escuchado acerca del Evangelio de Tomás? Que existe el Evangelio de Tomás. Ok, una buena cantidad. ¿Cuántas copias creen que existe de esto? ¿Alguien se anima? Tenemos 3 fragmentos. Y solo sabemos que es el Evangelio de Tomás porque después encontramos una copia completa en copto, en egipcio copto, muy tardía, una traducción. Lo mismo con el Evangelio de María. Tenemos 3 fragmentos y una copia en copto. Estos fragmentos son fragmentos en griego, fragmentos en el idioma original. Ni siquiera fragmentos originales, fragmentos en el idioma original. El Evangelio de Felipe, 3 fragmentos. El Apocalipsis de Pedro, 2 fragmentos. El Evangelio de Judas, no tenemos ningún fragmento, lo único que tenemos es una copia en copto. Entonces, decir que estos libros probablemente hayan tenido la misma popularidad en un inicio simplemente no puede ser evidenciado con los manuscritos y los fragmentos que tenemos. Entonces, cuando comparamos esto contra la evidencia de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento con sus miles de copias a través de la historia, simplemente no hay una comparación, no hay una forma de mantener que estos libros eran ni remotamente cercanos a ser tan populares como los 4 evangelios, como las cartas paulinas, como las epístolas universales, aún del Apocalipsis de Juan, que era un libro un poquito más extraño, aún para la iglesia primitiva. Tenemos muchos más manuscritos del Apocalipsis que de estos evangelios apócrifos. Habiendo platicado un poco entonces acerca de los mitos que rodean la conversación sobre el canon bíblico, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el canon como una cuestión teológica. ¿Okay? Tenemos que distinguir el canon histórico de lo que vamos a llamar hoy, es una palabra de seminarista, un canon ontológico. El canon histórico es básicamente el ir a estas listas, el ir a la historia, el ir a las evidencias, bla, bla, bla. El canon ontológico dice básicamente lo siguiente: el canon existe no porque las listas existan, ni porque la iglesia lo reconoce. El canon existe porque Dios ha hablado. El canon comienza a existir cuando Dios decide inspirar algunos libros y otros no. Y entonces los libros que no son inspirados no forman parte del canon, y naturalmente los libros que son inspirados forman parte de un canon. La existencia del canon desde esa perspectiva no depende de su aceptación en la historia. Si esto es cierto, entonces la cuestión del canon es sobre todo una cuestión teológica y no histórica. Viéndolo desde otra perspectiva, cada vez que nosotros afirmamos que un libro es parte del canon, estamos afirmando que Dios habla a través de este libro, y esa es una afirmación teológica, no es una afirmación histórica. Ahora, si este es el caso, ¿cómo podemos entonces entender mejor el origen del canon desde esta perspectiva teológica? Número 1, tenemos que entender el canon como un documento de pacto. Tenemos que entender su origen teológico. El canon existe porque el Dios del pacto se ha revelado a su pueblo. Y esto comienza desde el Antiguo Testamento, cuando, curiosamente, la primera vez que tenemos este proceso de inscripturación, es decir, las palabras de Dios son escritas. Quien comienza este proceso, ¿quién es? Es Dios. Es Dios cuando entrega a Moisés las tablas de la ley. Y le entrega 2 tablas, y en el arte que tenemos de esas 2 tablas normalmente aparece como si una tabla fueran los primeros 4 mandamientos, la otra tabla serían los otros 6 mandamientos, como si
Dios no pudiera escribir chiquito todos los mandamientos en cada una de las tablas, ¿no? Pero la realidad de estas dos tablas es porque en el antiguo cercano oriente, el rey cuando entraba en un pacto con el pueblo, tenía estos dos testigos. Uno era para el pueblo que lo iba a seguir y uno era para sí mismo, para recordar el pacto que había hecho con este pueblo. Y eso es lo que tenemos como el origen de nuestro canon. Entonces, con cada pacto existen documentos que acompañan ese pacto para expresar las promesas, las penas del rey que entra en pacto con el pueblo, las prescripciones, las promesas y las penas por romper este pacto. Cuando Dios se revela a su pueblo, lo hace de forma pactual. El Pentateuco presenta un modelo pactual sobre el que el resto de la Escritura es construido. El pueblo de Dios reconoce esto junto con el pacto, recibe estos documentos escritos que preservan esta revelación, y estos documentos escritos son los documentos pactuales. Pensemos, por ejemplo, en el uso temprano de la palabra diatheke y los títulos palaios, antiguo, diatheke, pacto, y Kaine diatheke, nuevo pacto. Estos títulos que nosotros tenemos aún hoy en nuestras Biblias como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, muy temprano en la historia de la iglesia se reconocen como tales. Es decir, la iglesia siempre reconoció que estos documentos tenían su origen en los pactos que el Señor había hecho con su pueblo. En segundo lugar, tenemos la estructura del pacto. En la estructura del pacto en el Antiguo Testamento tenemos la ley, que es donde el Señor claramente establece el pacto, las prescripciones, promesas y penas por romperlo. Tenemos los profetas como la historia del pueblo del pacto, y luego tenemos los escritos, los salmos, hagiografía, todos estos escritos como la vida dentro de la comunidad del pacto. Curiosamente, esta misma estructura se refleja en el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios como el establecimiento de un nuevo pacto. Tenemos Hechos de los Apóstoles como la historia del pueblo del pacto. Y tenemos las epístolas paulinas y las epístolas universales como documentos didácticos, cómo debe ser la vida dentro del pacto. Finalmente, la existencia del Nuevo Testamento es otra prueba de que la iglesia entendía estos documentos como documentos pactuales. Es decir, tenemos un antiguo pacto y tenemos documentos que acompañan ese antiguo pacto en el Antiguo Testamento, y cuando Jesucristo viene y establece un nuevo pacto, ¿qué esperamos entonces? Esperamos documentos que acompañen también ese nuevo pacto, y naturalmente tenemos la producción del Nuevo Testamento. Entonces, número uno, su origen teológico. El Padre se relaciona con su pueblo. Número dos, tenemos que reconocer el canon como la voz del pastor. La palabra dice que el buen pastor habla y las ovejas oyen su voz. Eso es a lo que yo llamo la expresión cristológica del canon. Cristo es el contenido del canon. Él es nuestro mediador. Él es nuestra promesa. Él lleva la pena porque nosotros rompimos el pacto. El antiguo pacto conduce a Él, Lucas 24. Él cumple con el antiguo pacto, Romanos 5. Él trae un nuevo pacto, como lo vemos en la institución de la Cena del Señor. Cristo es el centro y el punto más alto del contenido del canon. Cristo, como buen pastor, nos habla a través del canon bíblico en todas sus palabras, y sus ovejas reconocemos su voz. Esto nos lleva al último punto, que es el canon como su propio testigo. Si el Padre ha entrado en promesa, en un pacto con su pueblo, con Cristo como mediador, promesa y pago del pacto, surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo reconoce el pueblo de Dios la voz del pastor dentro del canon bíblico?
quien aplica y convence a su pueblo de que cada uno de estos libros son verdaderamente la voz de Dios. Bueno, acá tenemos un problema. Veamos algunas de las perspectivas. La Iglesia Católica Romana dice: necesitas la autoridad de la Iglesia. Necesitas la autoridad de la Iglesia para reconocer cuáles son esos libros. ¿Cuál es el problema con esto? El problema más grave es que la Iglesia estaría en un nivel de autoridad mucho más alto que la palabra. Si yo necesito autorizar estos libros, entonces yo me vuelvo testigo de las palabras de Dios. Entonces, mi nivel de autoridad y de confiabilidad es más alto que las palabras mismas de Dios. Y algo bien interesante es que cada vez que Dios jura en la Biblia, Él jura ¿por quién? Por sí mismo. Entonces eso es un problema. Número 2, contradice el propio testimonio bíblico. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21, hablan sobre la iglesia construida sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Otra forma de referirse al Antiguo y al Nuevo Pacto. Entonces, la Escritura da testimonio de que la iglesia es producto de la revelación y no al revés. Pero ¿qué hay de la historia? Bueno, si es la historia, entonces tenemos que pensar qué elementos históricos van a dar validez a estos libros. ¿Por qué estos elementos históricos y no otros? Hablamos sobre la antigüedad. Hablamos sobre el uso. ¿Por qué no esos elementos históricos? ¿Qué hacemos con los libros que tengan una historia más difícil, como el libro de los Hebreos? No sabemos quién lo escribió. ¿Qué hacemos con estos libros? ¿Es la historia o son los historiadores fuente de autoridad suficiente y confiable para que la palabra de Dios y Dios dependan de su testimonio, de su trabajo? Creo que ninguno de nosotros queremos decir esto. Entonces la iglesia no puede ser, la historia tampoco puede ser. Otra de las teorías es que son las comunidades las que dan autoridad a estos libros. Es decir, una vez que la autoridad los recibe como canónicos, entonces estas comunidades voluntariamente otorgan autoridad a estos libros. Parte del problema con esto, además de otros problemas que ya hemos visto, obviamente la comunidad no puede estar en un nivel de autoridad mayor que Dios mismo. Eso aplica para cualquier otra teoría que podamos tener. Pero además, por ejemplo, ¿qué hacemos con otras comunidades que han recibido otros libros? La iglesia etíope tiene el libro de Enoch, por ejemplo. Eso significa que la autoridad de Enoch viene de la iglesia etíope, y si es así, ¿es solo para la iglesia etíope o también para nosotros? ¿Qué hacemos con personas que no aceptan el canon bíblico? ¿Qué pasa si viene un ateo y le digo, esta es la palabra de Dios? Y él dice, yo no lo recibo como autoridad. ¿Qué hago entonces? Entonces, no puede ser la comunidad la que brinde autoridad a estos libros. El fin de todo discurso es este, como diría el predicador. Es solo Dios quien es autoridad suficiente y necesaria, no van a creer innecesaria, no, y necesaria para dar testimonio sobre sí mismo. Solamente, ¿quién más? Dice la palabra en los Salmos, ¿quién se compara a la magnificencia del Señor? La Confesión Bautista de Londres de 1689, los capítulos 4 y 5, este es un resumen, dice: la autoridad de la Santa Escritura, por la cual esta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o de la iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, su autor. Por tanto, esta debe ser recibida porque es palabra de Dios. Nuestra persuasión y seguridad plena de la verdad infalible y de su autoridad, este es la sección 5 del capítulo 1, proviene de la obra interna del Espíritu Santo, el cual da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Juan 14, 26. El Espíritu Santo, Él es quien nos enseñará todas las cosas. Primera de Corintios 2, versos 10 al 16, resumo. Pero Dios
no hablando de las cosas que Pablo está hablando, pero Dios no las reveló nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades del cielo. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, del cual también hablamos, con palabras enseñadas por el Espíritu. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La forma entonces como podemos estar seguros que tenemos los libros correctos es a través de la obra del Espíritu en nuestros corazones, aceptando por medio de la fe el mensaje del canon. Resumiendo, ¿cómo comenzamos a formular una teología del canon? Número 1, reconocemos que la afirmación del canon es una cuestión teológica más que histórica. Número 2, el canon tiene su origen teológica en el Dios del pacto, el Padre que entra en pacto con su pueblo. Número 3, el canon tiene como contenido teológico al Hijo, quien cumple con las prescripciones del antiguo pacto, viviendo perfectamente y sufre la pena de nuestra desobediencia en su lugar, trayendo consigo las promesas de un nuevo y mejor pacto a través de la fe en él. Y número 4, el canon depende para su aceptación del Espíritu Santo, quien aplica estas cosas a nuestros corazones, y solo será creído en dependencia del Espíritu. En conclusión, hemos visto 2 puntos importantes hoy. Número 1, hemos dado una breve respuesta a los mitos más comunes en torno al canon bíblico. Y si no los apuntaron, no se preocupen, yo los voy a publicar y se los voy a compartir. Pero además, lo único que quiero que sepan es, existen respuestas para estos mitos, ¿correcto? Y número 2, hemos visto los fundamentos del canon desde una perspectiva teológica. Déjenme terminar repitiendo estas palabras de Pablo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No existe un argumento natural lo suficientemente fuerte para quitar el velo de pecado que existe en el mundo. No hay historia, no hay manuscritos, por mucho que me gusten, no hay papiros que puedan hacer esa obra. Es solamente el Evangelio de Cristo, el Espíritu de Dios haciendo el trabajo en el corazón de los pecadores a través del amor del Padre que puede hacer esa obra. Estos son los fundamentos de una teología del canon. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos permite estar juntos y pedimos que esta plática no solamente nos llene de información, sino que nos llene de alegría y gozo de poder haber recibido a través de tu Espíritu estos libros y nos prepare para escuchar también la predicación ahora que comience el culto público. Padre, a ti sea la gloria y nuevamente te damos gracias, te honramos, te alabamos y te bendecimos porque tú te has revelado a nosotros en tu palabra y especialmente en Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén.